Amén. Quiero hablar de Pedro. Aleluya, vamos a leer la palabra. Amén. Dice así, nos ponemos de pie en reverencia, perdonen, en reverencia a la palabra, no al pastor, a la palabra, ¿sí? Hermano, por ahí usted piensa que yo digo, póngase de pie, no es reverencia hacia mi persona, sino a la palabra de Dios. Si muchas veces estamos en el ejército y pasa el capitán, se ponen de pie, se ponen firmes, no es así. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Que nos vamos a poner de pie en reverencia a Él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Dice así, mire, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche, Dios mío. Padre, una vez más he pronunciado tu palabra en la Biblia. He pronunciado tu palabra en la Biblia y tu palabra, Señor, es más cortante que espada, dice tu palabra. Padre, Dios mío, en esta noche toma mi boca, mi lengua, mi espíritu, y seas tú hablando a través de mi boca. Padre, saca todo bloqueo mental, toda laguna mental. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, todo, Señor, demonio, todo espíritu inmundo, Padre, que venga a traer distracción, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, ato, amarro, encadeno a los demonios, y lo echo en lugares secos, áridos, sin retorno en esta noche. Y oye bien, Satanás, diablo, saca tu mano inmunda en esta noche, vete a lugares secos. Yo declaro que todo espíritu de depresión, todo espíritu de apocamiento, de gano, tristeza, Padre, en el nombre de Jesús, es retirado de este lugar, en el nombre de Jesús. Y mientras, Padre, Señor, tu palabra sea predicada, ocurrirán milagros instantáneos, graduales, porque tu palabra dice que para el que cree, todo es posible. Padre, reprendo a toda incredulidad, reprendo a todo espíritu incrédulo, lo reprendo, lo ato y lo echo fuera de este lugar. Y declaramos, Señor, que tu palabra traerá vida para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Aplaudirle fuerte la palabra de Dios. Aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y es real. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora sí, tome su asiento, póngase cómodo y preste atención a la palabra de Dios, lo que Dios le va a hablar en la palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hermano, quiero hablar un poquito de Pedro. El pastor Walter, soltó una porción, parece que estamos en el mismo espíritu. Amén. Justo habló de Pedro hoy. Y sabe que hoy estaba en casa y estaba meditando en la vida de Pedro. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice que Pedro, en un momento, hermano, los romanos le reclaman a Pedro para que pagara los impuestos. Porque dice que el imperio romano, dice que levantaba impuestos, tenían que pagar impuestos como hoy acá en nuestra Argentina, en nuestra nación. Ahí tenemos que pagar impuestos en nuestro hogar, impuestos de la luz, impuestos del agua, y bueno, y todos son impuestos. Pero en la antigüedad, en la época del imperio romano, también exigían los impuestos al pueblo de Israel. Entonces el Señor lo manda a Pedro, le dice, ve y agarra la caña o tira la línea, no sé con qué estaba pescando Pedro. Ve y saca un pez, y el primer pez que saque dentro de la boca va a haber una moneda. Ve y paga el impuesto para ti, para mí, para que no creemos ningún inconveniente con los romanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora usted se imagina siendo Pedro, tal vez tirando, aleluya, la caña, o tirando tal vez una línea, y saca el pescado, le abre la boca, y ahí adentro estaba el dinero para pagar el impuesto que le reclamaba el imperio romano. Usted se imagina, aleluya, lo que Pedro estaba viendo.
Usted se imagina que Pedro subieron al monte de la transfiguración. Y dice que ahí que subió con Pedro, Juan y otro más. Y ahí, hermano, de repente verlo a su maestro, verlo a Jesús con ropa resplandeciente. De repente, aleluya, dice que resplandecía el rostro de Jesús. Y ahí dice que estaba Elías y estaba Moisés. Y dice que Pedro escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en cual yo tengo complacencia. Imagínense Pedro ahí, hermano, mirando esa escena, viendo, aleluya, a su maestro, al Señor de señores, viéndolo ahí transfigurado. Que Pedro después agarró y dijo: maestro, hagamos una enramada acá, quedémonos acá, este es el reino, que no vayamos de este lugar. Imagínense Pedro cómo estaría ahí, hermano, con el Señor resplandeciente, con Moisés, con Elías y con la voz del cielo que escuchó Pedro, que dijo: este es mi hijo amado. Escuchando al Padre, escuchando a Dios, diciendo: en Él yo tengo complacencia. Hermano, yo me imagino Pedro yendo a la casa de la hija de Jairo, viendo a la hija, entrando con Juan y otro discípulo más. Hermano, una niña que estaba muerta, había muerto, y el Señor tomándolo de la mano y resucitándola. Imagínense Pedro viendo toda esa escena, esos milagros. Imagínense Pedro, hermano, lavando las redes porque no había pescado nada. Hermano, no sacaba ni un pez. Y el Señor le dijo: tira la red a la derecha. Y hermano, y las redes se rompían de tanto pescado. Imagínense a Pedrito de esa manera viendo todos esos milagros. Pero dice la Biblia que aquí, en esta palabra, dice que ellos cantaron un himno y luego se fueron al monte de los olivos. Dice así la palabra. Y salieron, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros se van a escandalizar. Esta noche se van a escandalizar. Porque escrito está: y él, el pastor y la oveja serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahí respondió Pedro, ahí siempre Pedro. Respondió Pedro y le dijo así, en el 33: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Imagínense Pedro impulsivo ahí, diciendo, aleluya, opinando por lo demás. Porque Pedro, aleluya, con un estilo de soberbia. Pedro diciendo: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Yo iré hasta la muerte contigo, Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. O sea, Pedro hablando por lo demás, metiendo a toda la bolsa, le dice: aunque todo esto se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y yo voy a ir a la muerte contigo, Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Porque dice así: respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario morir, le dijo Pedro, no te negaré. Y dice la palabra ahí, más abajo, en el mismo capítulo 26, verso 36, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, ¿a quién tomó Jesús? Y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. O sea que dice la palabra que Jesús lo tomó a Pedro. Después que Jesús dijo: yo voy a morir por ti, maestro. Yo lo voy a dar todo, yo no me voy a escandalizar. Yo voy a dar mi vida, nadie te va a tocar, nada va a pasar. Aleluya. Y dice que Jesús se fue a Getsemaní. Y hermano, y dice que lo tomó a Pedro y a 2 más. Y le dijo: bueno, Pedrito, vení, es tiempo de ir a orar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y dice la palabra que lo agarró y se apartó. Dice que el Señor lo tomó a Pedro y a 2 más. Y dice que lo llevó a dónde, a orar.
lo llevó a orar, dice la palabra. Dice así. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedado aquí, vendrá conmigo. Dice que, aleluya, Jesús le dijo a Pedrito: Pedrito, vos dijiste que vas a morir conmigo, que vos no te vas a escandalizar. Bueno, vení, te necesito, vamos a orar. Es el momento que te necesito, es necesario velar porque estoy triste, estoy angustiado. Entre muy poco van a venir los pecadores. Aleluya, y tengo que ir a una cruz, tengo que morir. Yo me imagino a Jesús pensando, porque él conocía la palabra, él sabía lo que los profetas habían hablado. Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz y que iba a morir con clavos en las manos, en los pies, y que lo iban a pegar latigazos y que le iban a poner una lanza. Entonces él necesitaba orar para poder atravesar eso. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que muchas veces para atravesar circunstancias en nuestra vida, para atravesar las luchas, o cuando Satanás pide por tu alma, cuando Satanás viene a atacar a ti, a tu vida, aleluya, ¿cómo podemos vencer? Orando. No hay otra manera, mi hermano, que podamos vencer las luchas, los ataques del diablo, sino orando. Y dice la palabra que le dijo así. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedado aquí conmigo, Pedrito, y verá, vamos a orar, verá conmigo. Pero yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ahí está. El Pedrito que iba a morir por él, el Pedrito que no se iba a escandalizar, estaba dormido. Eran cristianos dormidos, eran apóstoles dormidos. Cuando el Señor lo necesitaba ahí, porque era necesario que él tenía que atravesar esa cruz, que él tenía que cargar con los pecados de la humanidad, del mundo. Él tenía que cargar con las enfermedades, con el pecado. Tenía que cargar con todo. Lo necesitaban que oren, pero los apóstoles estaban dormidos. Y Jesús le dice: Pedrito, vos me dijiste que iba a morir por mí y no podés orar una hora conmigo. No podés orar una hora, como diciendo: una hora no es nada, Pedro, y no pudiste velar una hora conmigo. Y dice que se retiró Jesús y se fue a orar de nuevo. Y cuando volvió por segunda vez, dice la palabra, dice que Pedro de nuevo estaba durmiendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice que ahí estaban durmiendo. Aleluya. Y en el verso 40 dice: y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora, Pedro? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no oramos, no velamos, estamos propensos a entrar en la tentación. El diablo, ¿qué hace? El diablo lo único que puede hacer en la vida del cristiano es tentarte, nada más. El diablo no tiene poder sobre tu vida, porque si no, no sería un tentador el diablo. Entonces Jesús le dijo: orá, velá, Pedrito, porque para que el diablo, aleluya, no te tiente, para que no entre en tentación. ¿Y cuál es la tentación? El diablo te va a poner muchas tentaciones, y muchas veces lo he enseñado. Si a ti te gustaba tomar alcohol, te va a poner alcohol. Si a ti te gustan las mujeres, te va a poner mujeres. El diablo te va a tentar. Pero cuando tú oras, cuando tú, aleluya, empiezas a velar, a orar, aleluya, tú no caes en esa tentación. Por eso Jesús le dijo: orá, velá, para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, Pedrito, el espíritu está dispuesto, aleluya, pero la carne es débil, esta carne es débil, y si tú no oras, y si tú no velas, esta carne va a entrar en tentación y va a cometer pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Y le dice: Pedrito, velá, orá, para que no entréis en tentación. Ahora,
Vayamos a Lucas, aleluya, capítulo 22. Aleluya, Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Capítulo 22. Aleluya. Vamos a leer del 47. 22, 47. Ahora miren lo que dice aquí la escritura. Ahí está. Mientras él aún hablaba, se presentó en turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Poneme el 48, por favor. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso me entregas al Hijo del Hombre. El 49. Y viendo lo que estaban con él, lo que habían de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Hasta ahí nomás. Ahora te fíjese, Jesús le estaba diciendo: Pedrito, vos dijiste que ibas a morir por mí, vos dijiste que no te ibas a escandalizar. Pero cuando vinieron a buscar al maestro, dice que, hermano, cuando vino los soldados y los sumos sacerdotes, cuando vinieron a arrestarlo al Señor, dice, aleluya, que Jesús dijo: acá estoy, yo soy, le dijo. Y cuando él soltó la palabra, dijo: yo soy, dice que todos se cayeron. Mira la diferencia en mantenerse orando y velando. Aleluya, mire la unción. Usted dirá: pero sí, pero era Jesús, era el maestro. No, el Jesús se preparó para ese acontecimiento. Se preparó para pasar ese momento adverso. Se preparó para pasar ese momento difícil. Dice que Jesús estuvo, aleluya, velando por horas, velando, orando para poder atravesar ese momento difícil. Porque cuando vinieron los soldados para arrestarle, vinieron los sacerdotes, Jesús le dijo: yo soy. Y dice que automáticamente todos los soldados cayeron al piso. Y hermano, y dice que Pedro, dice que fue, desenvainó una espada. Aleluya. Hermano, y dice que fue, le cortó la oreja, aleluya, a Malco, al siervo llamado Malco, que era del sumo sacerdote. Hermano, y eso pasa cuando nosotros no velamos, cuando nosotros, aleluya, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no velas, entonces sabes que actúa la carne. Pedro, aleluya, sacó la espada, desenvainó y le cortó la oreja y le dijo: Pedro, no es con espada, porque si tú sacas espada con espada vas a ser herido. ¿Acaso yo no podría pedir una legión de ángeles, a 12 legiones de ángeles, y descenderían ahora acá? Y dijo: guarda tu espada, guarda esa espada, le dijo. Y dice que lo agarró aleluya, a este al criado del sumo sacerdote, y le restauró la oreja. Ahora mire lo que pasa cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no velamos. Pasa como Pedro, hermano, actúa la carne, es impulsivo en la carne. Pero el Señor estaba orando, estaba preparado para eso. Aleluya, porque Jesús sabía que iba a pasar. Pero la única forma de llevar adelante esas circunstancias, ese problema, es orando. Y Pedro dice que estaba dormido, y por causa que estaba dormido actuó en la carne, actuó porque así actúa el hombre que no ora, el hombre que no busca a Dios, el hombre que no lee la Biblia, el hombre que no se consagra. Y cuando hablo de hombres, hablo de mujeres, actúa en la carne, mi hermano. Y Pedro, ¿cómo actuó en la carne? Porque no se preparó. ¿Y sabe lo que le habrá? Yo me imagino a Jesús, y muera que iba a morir por mí. Dice que cuando se lo llevaron al maestro, dice la palabra que Pedro los miraba de lejos. Y eso pasa, hermano, cuando nosotros descuidamos la oración, cuando descuidamos la iglesia, cuando descuidamos la lectura bíblica, lo miramos de lejos al maestro. Dice que Pedro lo seguía cuando se lo llevaban al maestro, y él dice que de lejos lo miraba al maestro. Y así pasa, hermano, cuando nosotros tenemos que estar cerca de él, porque cerca de él hay milagro, cerca de él hay milagro, prodigio, hay maravilla, hay sanidad, hay liberación, hay bendición. Cuando estamos cerca de Jesús, hermano, la bendición, hermano, fluye.
dice que Pedro lo miraba de lejos. Cuando dice gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, hermano, y dice que Pedro lo miraba de lejos, y dice que él se acercó a un fuego extraño que había ahí con los romanos. Dice que él estaba ahí. Y dice la palabra que vino una criada y le dijo: tú no eres uno de ellos, porque tú hablas como ellos. Y le dijo: no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. El que iba a morir por él, el que lo iba a dar todo, el que no se iba a escandalizar. Y eso, ¿sabe por qué sucedió? Por no obedecer, por no orar, por no velar, por no prepararse. Por eso, hermano, no se puede jugar a ser cristiano. Tenemos que prepararnos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que consagrarnos para que nuestra carne no, en vez de actuar nuestra carne, sea el Espíritu actuando en nosotros, el Espíritu Santo actuando a través de nuestra vida. Para que el Espíritu Santo nos pueda guiar, enseñar y no seamos como Pedro, hermano, que Pedro vio un montón de milagros, vio la transfiguración del monte, vio, aleluya, la multiplicación de los peces, vio a la hija resucitada, hermano, sacó el pez con la moneda, hermano, ¿cuántos milagros vio? ¿Cuántos milagros vio Pedro? Pero después dijo: yo no me voy a escandalizar, iré hasta la muerte contigo, Jesús. Si tengo que morir por ti, voy a morir por ti. Pero después luego dice la palabra aquí que Pedro lo miraba de lejos a Jesús. Lo abandonaron todo. Aleluya. Pero dice la palabra que después que resucitó, hermano, dice que Jesús fue al encuentro. ¿Y a dónde fue Pedro? Se fue de nuevo a pescar. Se fue a su vida antigua. Volvió al lugar antiguo. Hermano, pero dice que Pedro estaba con los romanos en un fuego extraño ahí y lo negó. Dijo: no lo conozco, yo no sé quién es, ¿no? Pero el Señor salió al encuentro de Pedro. Después que resucita, dice que, hermano, escuche, dice que Pedro estaba pescando. Y dice que estuvieron toda la noche. Escuche y esto aprenda, porque esto es revelación. Pedrito en Getsemaní no pudo orar una hora porque dormía. Pero luego después se fue a pescar. Y dice que estuvo toda la noche pescando y no pescó nada. Ahora, para pescar pudo estar toda la noche, pero para orar no pudo orar una hora cuando el Señor lo necesitaba. Entonces el Señor, ¿sabe lo que le dijo? Tú me negaste allá en el territorio con los romanos, tú me negaste, pero hoy estoy acá en tu tierra, hoy estoy acá en tu lugar, hoy he venido en busca de ti, Pedrito. Y le dijo: maestro, toda la noche estuve, no he pescado nada. Y le dijo: Pedrito, boga mar adentro. No, pero Señor, no he pescado toda la noche, boga mar adentro, Pedro. Y dice que ahí vino la pesca milagrosa. Dice que ahí Pedro, hermano, una vez más pudo ver el milagro del Señor. Y dice que después lo esperó en la orilla, hizo un fuego. Y dice que tenía miel y un pez preparado para decirle: mira, tengo un desayuno preparado para ti, Pedro. Aunque tú me negaste, aunque tú no pudiste orar conmigo, aunque tú te escandalizaste, aunque me negaste, yo vengo en busca de ti. Y ahí le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó: ¿me amas? ¿Sabe por qué? Porque el Señor conocía el corazón de Pedro y le dijo: apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta. Y le dijo: maestro, tú lo sabes que te amo, tú lo sabes. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo. Hermano, Pedro había visto la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Imagínense, hermano, Pedro en sus manos teniendo el pan y las canastas se multiplicaban. Y dice que, hermano, le dieron de comer a 5.000 personas, sin contar niños, dice la palabra.
5.000 personas, que se multiplicaban los panes y los peces en la mano de los apóstoles. Pedro vio eso. Pero luego Pedro se olvidó Pedro, se olvidó, aleluya, los milagros que él había visto y lo negó. Y dice que después Pedro lloraba amargamente. Pero luego, después de eso, dice que Pedro, hermano, no era el Pedro que de antes de la crucifixión. Después de eso Pedro dice que cambió. Pedro no era el mismo, Pedro era el otro Pedro. Dice que después de eso, hermano, fueron al aposento alto, esperaron la promesa. Dice que ahí Pedro fue, predicó la palabra. Hermano, lo encarcelaron a Pedro. Aleluya, lo encarcelaron. Pero Pedro ya era otro Pedro. No era el mismo Pedro que cuando, aleluya, cuando antes de la crucifixión, cuando el Señor tuvo el encuentro con Pedro, dijo: Pedro, yo he venido de nuevo a tu tierra, pero he venido a buscarte porque he venido a preguntarte si verdaderamente me amas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y de ahí Pedro, hermano, dice que fue otro Pedro. Fue el Pedro distinto. Un Pedro cambiado, transformado. Lo metieron a la cárcel, hermano, y dice que Pedro estaba gozoso, estaba contento. Por eso en Hechos capítulo 4, verso 12, dice, aleluya, que no hay salvación bajo este cielo dado a los hombres, sino en el Señor Jesucristo. Ese fue Pedro, mi hermano. A Pedro después, hermano, lo llevaron al Sanedrín, donde era el Consejo Supremo de los Judíos, el tribunal más alto de la ley, que administraba la justicia, aleluya, y tomaba las decisiones religiosas y políticas, aleluya. El Sanedrín ahí estaba compuesto por 71 miembros de sumos sacerdotes, eran 70 ancianos, aleluya, y el sacerdote eran 71, y hermano, y esa asamblea que hacían ahí, hermano, y ahí lo juzgaban a Pedro, lo amenazaban, lo metieron en la cárcel, pero ya era otro Pedro, era un Pedro cambiado. ¿Por qué? Porque había recibido la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir? Que cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, venga lo que venga, pase lo que venga, pase lo que pase, nada te hace doblegar, aleluya, nada te detiene, aleluya. ¿Por qué? Porque tú tienes a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, que hoy está aquí, aleluya. Él dijo: es necesario que yo me vaya, pero no lo dejaré solo, le dejaré el Espíritu Santo para que lo consuele. Aleluya. Hermano, la palabra Sanedrín proviene del griego, aleluya, Sanedrín, que significa asamblea o sentarse junto. Aleluya. Y ahí estaba Pedro en el Sanedrín. Lo tenían ahí, pero ya Pedro era distinto, mi hermano. A Pedro no le importaba que lo metan en la cárcel. Y bueno, y podemos hablar hasta Hechos capítulo 8 habla de Pedro. Y podemos hablar un poquito más, después viene la vida de Pablo. Pero Pedro ya era distinto, mi hermano. Pero ¿qué lo transformó a Pedro? ¿Qué lo cambió a Pedro? El Espíritu Santo. La promesa. Y ese Espíritu Santo está aquí en esta noche. Está aquí. Está aquí. Y tú tienes que decirle, hablar con Él. Decirle: Señor, no quiero ser como Pedro. No quiero negarte. No quiero ser impulsivo. No quiero actuar en la carne. Hermano, dice que el viejo hombre está despojado. No dice que está muerto, despojado del viejo hombre. El viejo hombre se despierta dentro nuestro. No está muerto. Por eso dice despojado del viejo hombre. Aleluya. Porque muchas veces se despierta el viejo hombre dentro nuestro. No está muerto. Pero ¿sabe cuándo se duerme? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros oramos, cuando asistimos, tenemos asistencia regular en la iglesia, cuando ayunamos, cuando servimos a Dios, cuando trabajamos para Dios, cuando tenemos lectura bíblica, ese viejo hombre se va durmiendo dentro nuestro y crece el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponete sobre tu pie esta noche. Hermano, esta palabra afirma que Jesucristo es el único nombre a través del cual se puede obtener salvación, ya que no hay ninguna otra opción debajo del cielo para ser salvo.
Este versículo destaca que la salvación no se gana por buenas obras o siendo religioso, sino que es un regalo que se recibe aceptando a Jesús como único mediador entre Dios y el hombre. No hay bajo este cielo, no hay otro que podamos ser salvos, solamente Jesús. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que hermanos, yo lo aliento en esta noche.